Todo comenzó con una llamada telefónica que parecía bastante inocente. Mi nombre es Jordan. Tengo 34 años y tengo 2 hijos, Liam, que tiene 7, y Maisie, que acaba de cumplir 5 el mes pasado. Trabajo a tiempo completo como jefe de proyecto en una empresa de construcción, y mi esposa, Tara, se queda en casa con los niños, dirigiendo la caótica sinfonía que es nuestro hogar. La vida no siempre es fácil, pero hemos creado nuestra pequeña burbuja de alegría. Panqueques por la mañana, cuentos antes de dormir, salas de estar desordenadas llenas de obras maestras de crayones. La Navidad es un gran acontecimiento en nuestra casa. Siempre lo ha sido. No solo por los regalos, sino por la magia, los rituales, decorar galletas, ver viejas películas de animación con plastilina, el tren que rodea la base de nuestro árbol. Intentamos que sea especial. Así que, cuando mi padre llamó una semana antes de Navidad, no lo pensé 2 veces. No es el tipo más cálido, es un militar retirado, del tipo de hombre de apretón de manos firme, pero últimamente lo ha estado intentando más, o al menos fingiéndolo. La llamada llegó un martes por la noche. Yo estaba limpiando espaguetis del suelo de la cocina mientras Tara luchaba para ponerles los pijamas a los niños. Vi papá parpadear en mi pantalla, contesté, esperando quizás una llamada rápida para saber cómo estábamos o una pregunta sobre qué llevar a la cena de Navidad. En lugar de eso, preguntó, ¿puedes poner a los niños al teléfono? Quiero preguntarles qué quieren este año. Parpadeé. Nunca había hecho eso antes. Ni una sola vez. Cuando yo era niño, él era el tipo de padre que te entregaba una tarjeta con un billete de $20 dentro y consideraba eso un gesto sincero. Así que sí, me sorprendió, pero también me sentí algo esperanzado. Quizás estaba cambiando de actitud. Quizás todos esos pequeños esfuerzos que habíamos hecho para permanecer en su vida a pesar de la distancia finalmente estaban dando sus frutos. Liam y Maisie estaban locos de contentos. Ambos agarraron el teléfono como si fuera un billete dorado. Me quedé allí, con la toalla en la mano, observando cómo sus caritas se iluminaban mientras enumeraban de todo, desde sets de Lego hasta una máquina de karaoke rosa. Papá hizo preguntas, tomó notas, se rió un par de veces, e incluso dijo, «Muy bien, veré qué puede hacer Santa». Cuando terminó la llamada, Maisie estaba literalmente saltando en el sofá. «El abuelo me va a conseguir el micrófono», chilló, y eso fue todo. Estábamos en modo de cuenta atrás total para la Navidad. Pasaron el día siguiente haciendo dibujos. Liam dibujó una bicicleta rojo bombero con ruedines. Maisie dibujó un micrófono rodeado de estrellas como si ya estuviera planeando su carrera de estrella del pop. Los pegamos en la nevera. Tara incluso tomó una foto de los dibujos y se la envió a mi padre por mensaje de texto, por si necesitaba un recordatorio. «Míralos», dijo una noche, observando a los niños cantar Jingle Bells con una cuchara y dar vueltas en sus pijamas. «Están realmente emocionados. Fue muy amable por parte de tu padre». Yo también quería creer eso. Pero si soy sincero, había una pequeña cosquilla en el fondo de mi mente, como un hilo suelto que no puedes ver del todo, pero que sientes que tira. Porque la cuestión es que mi padre no solo me tiene a mí. Tengo un hermano mayor, Brandon. Tiene 38 años, está casado con Julie y tiene 2 hijos gemelos de la misma edad que Liam. Y aunque técnicamente ambos crecimos bajo el mismo techo, bien podríamos habernos criado en planetas diferentes. Brandon es el niño de oro. Siempre lo ha sido. En la escuela, él era el atleta estrella con las becas y los trofeos brillantes. Yo era el niño que traía a casa notas decentes y proyectos de arte que nadie realmente miraba. Cuando Brandon se casó, mi padre pagó su luna de miel. Cuando yo me casé, recibí una firme palmada en la espalda y un «lo harás muy bien». Dejé de esperar mucho de él hace mucho tiempo. Pero este año, se había puesto en contacto con mis hijos. Había hecho una promesa. O al menos así lo veían ellos. Y una parte de mí se atrevió a pensar que quizás estaba tratando de demostrar que le importaba a su manera. El día de Navidad llegó, nevado y tranquilo. Tara había empaquetado los regalos de Santa la noche anterior, y cargamos el coche temprano. Siempre pasamos la mañana de Navidad en casa, solo nosotros 4. Pijamas, rollos de canela, el caos habitual. Luego nos dirigimos a casa de mis padres alrededor del mediodía para la gran reunión familiar.
Ha sido la tradición durante años. No mentiré, no tenía ganas de las conversaciones incómodas ni de los habituales alardes de falsa modestia de Brandon, pero estaba emocionado por mis hijos. Iban bien vestidos, con el pelo peinado, y llevaban los dibujos en sus mochilas para enseñárselos al abuelo. Incluso escuché a Liam susurrar: ¿crees que me tocará la roja o quizás la verde? Llegamos a casa de mis padres sobre las 12:15. La misma casa colonial de 2 pisos en la que crecí. Luces en el porche, una corona en la puerta. El camino de entrada estaba lleno. El todoterreno de Brandon ya estaba aparcado delante. Al entrar, escuché risas desde la sala de estar. Los niños corrieron por delante. Lo que vi me dejó helado. El suelo de la sala de estar era un cementerio de papel de regalo, cintas rotas, lazos, cajas brillantes apiladas. Los gemelos de Brandon ya estaban hasta las rodillas de juguetes, coches teledirigidos, legos, tabletas nuevas, y en el centro de todo, sobre la alfombra, la bicicleta roja brillante que Liam había dibujado. No una similar, no una parecida, el mismo modelo, hasta los ruedines blancos y las calcomanías de llamas. A su lado, el micrófono de karaoke rosa, completo con el soporte brillante y la luz de discoteca que Maisie había rodeado en un catálogo. Liam se quedó paralizado. También Maisie, durante unos segundos. Ni siquiera reaccionaron. Solo miraban fijamente. Entonces Liam se volvió hacia mí, con la confusión arrugando su rostro. «Papá, esa es mía». Antes de que pudiera responder, mi padre apareció por la esquina sosteniendo una taza de café y riéndose de algo que Brandon había dicho. Miró a mis hijos, que seguían allí de pie como estatuas, y su sonrisa vaciló por un segundo, pero luego se recuperó. «Oh, habéis llegado. Feliz Navidad a todos». Maisie me tiró de la manga. «¿Es mío, papi?» No sabía qué decir. Tara se arrodilló a su lado y dijo en voz baja: «¿Por qué no vamos a sentarnos un rato en la cocina?» Su voz era tranquila, pero vi el temblor en su mandíbula. No monté una escena, no grité, no pedí explicaciones. Solo eché un vistazo a mi hermano, recostado en el sofá con un brazo sobre el respaldo, sin siquiera reconocernos, y caminé hacia el perchero. Nos quedamos exactamente 22 minutos, el tiempo suficiente para comer unos bocados, esquivar educadamente las preguntas y recoger nuestras cosas. Liam no se quitó el abrigo en todo el tiempo. Maisie apenas habló. Nadie preguntó por qué nos íbamos tan pronto. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo mientras Tara estaba sentada a mi lado, con los brazos cruzados, susurrando. Él lo sabía. Jordan, tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. No respondí. No sabía cómo. Mi mente volvía una y otra vez al rostro de Liam, a cómo cambió cuando se dio cuenta de que la bicicleta no era suya. A cómo bajó la mirada e intentó sonreír como si no importara. No dormí. No de verdad. A las 6:43 de la mañana, mi teléfono estalló. Y luego otra vez y otra vez. 17 llamadas perdidas de mi madre, de mi hermano, incluso una de mi padre. Pero ninguna de ellas importaba porque, enterrado bajo esas llamadas perdidas, había un único mensaje de texto de mi abuela. Era solo una frase y me revolvió el estómago. Miré el mensaje en mi teléfono durante mucho tiempo antes de abrirlo. Solo una línea de mi abuela, la madre de mi padre, que tiene 87 años, sigue siendo aguda como un alfiler y normalmente se mantiene al margen de los dramas familiares. Siempre ha sido callada, educada, el tipo de mujer que teje jerseys que nadie pide y hornea tartas que saben a infancia. No envía mensajes de texto a menudo, así que cuando lo hace, significa algo. Su mensaje decía: les dijeron a los niños que los regalos eran de tu padre, no de Santa. Me senté en la cama tan rápido que asusté a Tara. ¿Qué pasa?, preguntó, parpadeando. Le pasé el teléfono. Lo leyó, parpadeó de nuevo y luego susurró: tienes que estar bromeando. No, no estoy bromeando. Ni un poco. Me temblaban las manos. No exactamente de ira, sino de esa caída nauseabunda en el estómago cuando algo que ya temías resulta ser peor de lo que imaginabas. No era solo que mis hijos no hubieran recibido los regalos que les habían prometido. Era que mi padre usó sus deseos para hacer de Santa para los hijos de Brandon. Palabra por palabra,
regalo por regalo, como si Liam y Maisie fueran solo un catálogo del que comprar. Y luego se jactó de ello. Le puso un lazo a todo el asunto y dijo, mirad lo que os ha traído el abuelo. Eso no fue solo negligencia. No fue solo favoritismo. Eso fue crueldad. No respondí a las llamadas perdidas. No contesté a los mensajes de seguimiento que preguntaban, ¿por qué os fuisteis tan pronto, o hicimos algo malo? Sabía que si intentaba hablar con ellos en ese momento, diría algo de lo que no podría retractarme. Así que pasé la mañana en una especie de neblina, entumecido, mirando a los niños mientras jugaban tranquilamente con los juguetes de casa. Ambos fingiendo no notar la ausencia de los regalos con los que habían estado soñando durante una semana entera. Esa fue la peor parte. No preguntaron, no lloraron, simplemente lo aceptaron. Más tarde ese día, Tara se sentó a mi lado en el sofá mientras los niños veían una película. Se inclinó y susurró, no iremos el año que viene. Asentí. No discutimos. No lo necesitábamos. Estábamos en la misma página. Como si ambos acabáramos de firmar silenciosamente un contrato. Ni siquiera me sentí triste por ello. Solo cansado. Cansado de ser el último pensamiento. Cansado de fingir que no dolía cada vez que mi padre elogiaba a los hijos de Brandon por leer un libro mientras ignoraba el hecho de que Liam está en el programa para superdotados y Maisie ya sabe deletrear canguro al revés. Podría haber terminado ahí. Pero no fue así porque al día siguiente, Brandon me llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Esperaba quizás una disculpa falsa o una explicación a medias de que papá probablemente se había confundido con los regalos. No estaba preparado para lo que realmente escuché. Oye, Jordan. Mira, solo quería darte las gracias por iros pronto ayer. Les dio a los chicos más tiempo para jugar sin tener que compartir. Ah, y mamá me dijo que tus hijos no recibieron mucho este año, así que tenemos algunas cosas de sobra si quieren venir el próximo fin de semana. Sin rencores. Sí, escuché ese mensaje de voz 2 veces. Luego una tercera vez. Tara estaba detrás de mí, con los puños apretados. No dijo eso de verdad. No puede ser. Oh, pero lo hizo. Guardé el mensaje. Todavía lo tengo. Ese fue el primer momento en que sentí que algo se rompía dentro de mí. No un chasquido, no una gran ruptura explosiva, solo una fractura, algo pequeño y profundo que no se ve en la superficie hasta que empiezas a aplicar presión. Y habría presión, porque las cosas no se calmaron después de eso. Se hicieron más ruidosas. Comenzó con mi madre enviando fotos al chat grupal de la familia, fotos de los gemelos de Brandon montando en la bicicleta, cantando con el micrófono de karaoke, con leyendas como, se lo están pasando genial. El abuelo realmente se lució este año. Ni una mención de Liam o Maisie. Luego vinieron las publicaciones en Facebook, fotos de los gemelos con los regalos. Un comentario de mi padre que decía, tuve que mover algunos hilos para conseguir esto, pero valió la pena por mis chicos. Mis chicos. Como si los únicos nietos que importaran fueran los de Brandon. Tara finalmente estalló cuando una foto de la bicicleta roja apareció en su muro, compartida por Julie con la leyenda, el tío Jordan dijo que esta era la que Liam quería. Buen ojo, Jordan. Les queda perfecta a nuestros pequeños. Entró furiosa en la habitación, sosteniendo su teléfono como si le quemara. Se están regodeando, dijo, con la voz temblorosa. Sabían que eran para nuestros hijos, y ahora lo están presumiendo. No respondí. Estaba demasiado ocupado mirando mi propia pantalla, releyendo el mensaje de mi abuela, preguntándome cuánto tiempo lo había sabido, preguntándome si alguien en esa casa había dudado, si alguien miró la bicicleta o el micrófono y pensó, espera, no eran estos. Aparentemente no. Pero la gota que colmó el vaso no llegó hasta Año Nuevo. Habíamos planeado pasarlo en casa, solo nosotros 4. Tara hizo palomitas, construimos un fuerte de mantas y los niños se quedaron despiertos para ver caer la bola por primera vez. Fue una de esas noches perfectas, del tipo que se siente como un reinicio suave, un borrón y cuenta nueva. Por un momento, me permití creer que estábamos superándolo. Entonces, alrededor de la 1 de la madrugada, recibí un mensaje de texto de mi prima Rachel. No somos especialmente cercanos,
pero siempre hemos sido amigables. Ella estaba en la fiesta de Año Nuevo en casa de mis padres, a la que no nos habían invitado. Su mensaje fue corto. Oye, solo pensé que deberías saberlo. Brandon ha estado diciendo a todo el mundo que te fuiste furioso en Navidad porque estabas enfadado por no recibir regalos para ti. Dijo que tus hijos ni se dieron cuenta y que Tara ha estado intentando armar un escándalo por nada. La gente se reía de ello esta noche. Leí el texto, luego lo releí, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi todo rojo. Estaban mintiendo, tergiversándolo, diciéndole a la gente que yo era el que actuaba con derecho, que había hecho una rabieta por regalos para mí, que Liam y Maisie estaban bien, que Tara estaba siendo dramática, y la gente se reía. No fue suficiente ignorar a mis hijos. No fue suficiente robarles su alegría. Ahora estaban reescribiendo la historia, presentándonos como los villanos. Sentí que algo en mi pecho se apretaba como una puerta que se cierra de golpe. No le respondí a Rachel. No les dije nada a mis padres. Aún no. En lugar de eso, abrí mi portátil y empecé a escribir. No un mensaje de texto, no una publicación, una lista. Una larga y detallada lista de cada vez en los últimos 10 años que mi familia me había tratado a mí, y más importante, a mis hijos, como ciudadanos de segunda clase. Cada cena festiva en la que nos sentaron en la mesa supletoria. Cada cumpleaños que fue olvidado. Cada vez que el nombre de Brandon aparecía en términos elogiosos mientras que el mío apenas se registraba. Cada momento que había ignorado como así son las cosas. Porque ahora lo veía por lo que era. No un descuido pasivo, sino un favoritismo activo, planeado, deliberado, cruel. Y por primera vez en mi vida adulta, no iba a encogerme de hombros. No iba a dejarlo pasar. No cuando hería a mis hijos. Especialmente no cuando intentaban convertirme en el problema. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía. Pero sabía esto, ellos habían comenzado una historia. Yo iba a terminarla. Y cuando lo hiciera, desearían haber comprado 2 regalos más y haber mantenido la boca cerrada. Pero antes de que pudiera hacer nada, sucedió algo que lo puso todo patas arriba. Algo que hizo que todo esto, los regalos, el mensaje de voz, las mentiras, pareciera el aperitivo. Y comenzó con una carta dirigida a mi casa con la letra de mi padre. La carta llegó un jueves. Sin remitente, pero la letra era inconfundible. Mi padre escribe todo en mayúsculas, letras cuadradas y mecánicas que parecen talladas en el papel en lugar de escritas. La encontré en el buzón, entre una factura de la calefacción y un folleto de cupones. Por un segundo, pensé en tirarla directamente a la basura. Pero algo me detuvo. Tara no estaba en casa. Había llevado a Maisie a clase de ballet y Liam estaba en el suelo jugando con sus piezas magnéticas. Me quedé en la cocina y la abrí con la punta de un cuchillo de mantequilla. Una sola hoja de papel nítida, doblada una vez. Sin querido Jordan, sin firma, solo 10 líneas de frases cortantes. Tu comportamiento en Navidad fue egoísta. Avergonzaste a tu madre y montaste una escena. Brandon siempre ha cuidado de esta familia, a diferencia de ti. Te fuiste sin decir palabra. Hiciste llorar a tus hijos para llamar la atención. Pusiste a tu esposa en nuestra contra. Te disculparás antes de ser bienvenido de nuevo. Esta es tu advertencia. No pongas a tus hijos en contra de su familia. Arréglalo o mantente alejado. Me quedé allí en la cocina, leyéndola una y otra vez. Ni siquiera parecía una carta. Parecía una evaluación de desempeño de un jefe que ya había tomado una decisión. El tipo de mensaje que no se escribe para invitar al diálogo, sino para reafirmar el dominio. Arréglalo o mantente alejado. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo que pasó. Solo control. Esa misma lógica fría que había usado toda mi vida. Mi padre no creía en los sentimientos. Creía en la estructura, la lealtad, la reputación, las apariencias, y si tú perturbabas la imagen que él quería proyectar, tú eras el problema. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la guardé en el cajón de la cocina debajo de un montón de pilas y recibos viejos. No se la mostré a Tara. No entonces. No quería que viera cuánto me seguía afectando, pero lo hacía.
Me afectó mucho. Esa noche, permanecí despierto mientras la casa dormía, escuchando el zumbido de la nevera y el crujido ocasional del techo. Mis pensamientos daban vueltas en círculos. Una parte de mí quería marchar a su casa, golpear la carta sobre la mesa y preguntar, ¿te escuchas a ti mismo? Pero, ¿de qué serviría? Se reafirmaría en su postura. Siempre lo hacía. Así que, en lugar de eso, no hice nada. Y durante unas semanas, me deshice. No fue dramático. Sin gritos ni crisis, solo una lenta erosión de energía. Me sentaba en mi escritorio en el trabajo y miraba los correos electrónicos sin hacer clic en ellos. Me saltaba el almuerzo, evitaba las llamadas. Seguía repasándolo todo, la expresión en la cara de Liam, el mensaje de voz de Brandon, los comentarios de Facebook, la carta. Me preguntaba si había hecho algo mal, si lo había entendido mal, si quizás yo era el que reaccionaba de forma exagerada. Esa fue la parte más dañina. Tara se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Siempre ha estado en sintonía conmigo. Incluso cuando intento esconderme detrás del estoy bien, solo cansado. Una noche a mediados de enero, se sentó a mi lado después de que los niños se fueran a la cama y dijo en voz baja, «Puedes estar enfadado, Jordan. No tienes que cargarlo todo solo». No respondí de inmediato. «Pero no voy a dejar que te rompan». «No otra vez». La miré, por primera vez en semanas, dejé caer los hombros. «No se trata solo de la Navidad», dije en voz baja. «Es todo. Toda mi vida. Siento que he estado tratando de conseguir un asiento en una mesa a la que nunca fui invitado. Y ahora que he dejado de intentarlo, duele más». Ese fue el primer resquicio de luz. No lo sabía entonces, pero esa noche marcaría el comienzo de algo nuevo. Tara tenía razón. No iban a romperme, y no iba a quedarme callado, pero tampoco iba a luchar en sus términos. Iba a reconstruir a mi manera. Lo primero que hice fue bloquear el número de mi padre. Parecía algo pequeño, incluso mezquino, pero también liberador, como si finalmente estuviera colgando una conversación en la que había estado atrapado desde la infancia. Dejé de seguir a mi hermano y a su esposa en las redes sociales. Limpié el chat grupal de la familia, archivé las fotos, moví los dibujos de Navidad de la nevera al interior del armario de mi oficina, a un lugar privado, un lugar seguro. Luego me volqué hacia adentro. Empecé a levantarme temprano de nuevo. No para el trabajo, no para las tareas, sino para mí. Saqué el cuaderno de bocetos que solía llevar antes de que la vida se volviera ajetreada, antes de los niños, antes de tener facturas y plazos y mensajes de voz pasivo-agresivos de mi padre. Empecé a dibujar de nuevo, solo 15 minutos cada mañana, pequeñas cosas, el patio trasero, mi taza de café, una foto de Liam construyendo un fuerte de mantas. Se sintió como volver a respirar. Tara se dio cuenta. Empezó a dejarme momentos de tranquilidad por la mañana, incluso despertándose temprano para hacer café. Sin palabras, solo un beso en la mejilla y una sonrisa que decía, «Te veo». Luego vino la segunda ola. Me dediqué en cuerpo y alma a los niños. Empecé a ser voluntario en la escuela de Liam, en los días de lectura, proyectos de arte, horas de almuerzo para padres. Maisie y yo comenzamos a hacer proyectos semanales de papá y yo, pintar casitas para pájaros, hacer flores de papel, convertir cajas viejas en cohetes. Estaba allí. Realmente allí. No solo físicamente, sino mentalmente, completamente presente. Riendo más, escuchando con más atención, soltando la pesadez poco a poco. Y lentamente, algo comenzó a cambiar. Ya no buscaba su aprobación. Estaba construyendo algo mejor. Nuestra propia versión de un legado familiar. Uno no construido sobre la culpa, la competencia o el favoritismo, sino sobre la presencia, la alegría, el estar ahí. A finales de febrero, sucedió algo inesperado. Maisie llegó a casa con un folleto de la escuela. Iban a tener un espectáculo de talentos familiar. Cada estudiante podía actuar con un padre o un hermano. Esperaba que eligiera a Tara. Ella es la cantante de la familia, y Maisie la adora. Pero en cambio, Maisie entró corriendo a la sala de estar y dijo, «Papi, tú puedes dibujar mientras yo canto». Parpadeé.
¿Quieres que dibuje en el escenario? Ella asintió, radiante. Cantaré mi canción de princesa y tú me dibujarás con purpurina. Tara se echó a reír en la cocina. Estás contratado, superestrella. Quería decir que no, mi reacción instintiva fue evitar el centro de atención, pero miré a Maisie con su diente delantero faltante y su pelo lleno de purpurina y dije que sí. Practicamos durante una semana. Ella cantó Let It Go desafinada mientras yo la dibujaba con varios atuendos mágicos, capa, tiara, alas. Hicimos un cartel juntos y le pusimos purpurina en los bordes. La noche del espectáculo de talentos, me senté con las piernas cruzadas en el escenario con mis rotuladores mientras ella cantaba con todo su corazón. El aplauso fue atronador. Más tarde esa noche, mientras volvíamos a casa, Liam se inclinó desde el asiento trasero y dijo, «Eso fue realmente genial, papá. Eres como un mago con los dibujos». Me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque me sentí como un mago de nuevo, como si no fuera invisible. Como si tuviera algo que ofrecer. Y la mejor parte, no tenía nada que ver con mi padre o mi hermano o cualquier marcador deformado que estuvieran llevando. Esto era mío, nuestro. A principios de marzo, recibí un mensaje de un viejo amigo, Evan, un compañero del instituto que ahora dirige una cafetería local con un espacio de galería incorporado. Había visto un boceto que publiqué en línea, idea de Tara, y dijo, ¿alguna vez has pensado en hacer una mini exposición? ¿Tenemos espacio? Dudé, y luego dije, sí. Pasé 3 semanas preparándolo. Bocetos sobre la paternidad, la infancia, momentos tranquilos. No lo anuncié mucho, solo se lo dije a algunos amigos, a algunos profesores de Liam, a un par de vecinos. La noche de la inauguración, esperaba que quizás una docena de personas pasaran por allí. Aparecieron 60. Tara trajo cupcakes. Liam llevaba una corbata. Maisie repartió pequeñas pegatinas caseras que decían Equipo Papá. Me quedé allí, en ese rincón acogedor de la cafetería, rodeado de mi arte, mi familia y gente que realmente interactuaba con lo que yo había creado. Y me di cuenta de algo. No estaba reconstruyendo. Estaba resurgiendo. Silenciosamente, constantemente, sin ruido, sin fanfarria, solo un paso a la vez. Ya no necesitaba su aprobación. No cuando tenía mi propia alegría. Pero justo cuando pensaba que finalmente había encontrado la paz, se avecinaba una nueva tormenta. Porque aparentemente alguien más había visto las fotos del espectáculo de talentos, de la galería, de nuestra pequeña vida. Feliz, completa y sin ser tocada por su drama, y no les gustó. Ni un poco. El siguiente paquete no llegó por correo. Llegó por mensajero, entregado en mano, con acuse de recibo. Y cuando lo abrí, había un documento dentro, doblado cuidadosamente, con la etiqueta Petición de derechos de visita de los abuelos. El nombre de mi padre estaba en la parte superior, y los nombres de mis hijos estaban en la parte inferior. Se me helaron las manos, se me oprimió el pecho, y en ese momento, todo lo que había reconstruido, todo lo que pensé que había dejado atrás, se vino abajo de nuevo. Porque ahora ya no se trataba solo de mí. Venían a por mis hijos. En el momento en que vi sus nombres, Liam y Maisie, impresos en ese documento legal, algo antiguo y visceral se agitó dentro de mí. Mi pecho se oprimió, no con miedo, sino con una especie de claridad furiosa que no había sentido en años. Era el tipo de claridad que obtienes cuando te das cuenta de que no hay más huida, ni más evasión, ni más esperanza de que las cosas se arreglen por sí solas. Ya no intentaban hacerme volver a la sumisión con culpa. Estaban intentando forzar su entrada en la vida de mis hijos legalmente, y ese iba a ser el último error que cometerían. Me quedé en el pasillo sosteniendo ese papel durante lo que parecieron horas. Ni siquiera me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que Tara entró y me vio allí de pie como un fantasma. «Jordan», preguntó, acercándose lentamente. «¿Qué es?» Le entregué el sobre sin decir palabra. Lo leyó una vez. Luego otra vez. Se quedó con la boca abierta. «Nos están demandando», susurró. «Por los derechos de visita». Asentí, con la mandíbula tan apretada que dolía. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad creen que pueden hacer esto? No respondí. No podía.
Mi mente ya estaba corriendo a través de líneas de tiempo, escenarios, estrategias. Siempre he sido un planificador. Pensar demasiado es mi modo por defecto. Pero esto no era la habitual espiral mental de ansiedad. Esto era diferente, más agudo, más enfocado. Porque si querían ir a la guerra, finalmente estaba listo para luchar. Pero no iba a lanzar golpes a ciegas. Iba a preparar el escenario. A la mañana siguiente, preparé café, me despedí de los niños con un beso y los dejé en la escuela como si fuera un día cualquiera. Luego conduje directamente a un pequeño bufete de abogados en el centro que un amigo del trabajo me había recomendado. No llamé antes, simplemente entré, con los papeles en la mano, y dije, necesito hablar con alguien que sepa cómo manejar una petición de visita maliciosa. La recepcionista levantó una ceja y dijo, eres el tercero este mes. 10 minutos después, estaba en una pequeña oficina con una mujer llamada Claudia Langford, de unos 40 y tantos, traje elegante, mirada más elegante aún. No perdió el tiempo con charlas triviales. Leyó la petición en silencio, asintió una vez, luego me miró y dijo, no tienen un caso, pero no solo vamos a defendernos. Vamos a pasar a la ofensiva. Me incliné hacia adelante. Es decir, documentamos todo. Cada ofensa, cada incidente, cada instancia de negligencia o daño emocional. Cuanto más podamos demostrar que la presencia de tu padre es perjudicial, no solo innecesaria, más fuerte podremos contraatacar. Y una vez que hayamos terminado de contraatacar, nos aseguraremos de que nunca vuelvan a intentar algo así. Me gustó de inmediato. Así comenzó la siguiente fase de mi vida, la operación documentación. Durante 2 meses, me convertí en un coleccionista silencioso. Correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, capturas de pantalla de publicaciones de Facebook. Ese mensaje de voz sarcástico de Brandon, lo tenía. Las fotos de Navidad donde los deseos de Liam y Maisie fueron reempaquetados para los hijos de otra persona, guardadas. La carta, fotocopiada, anotada. Las historias de Rachel y mi abuela, escritas, con fecha y hora, notarizadas. Pero no me detuve ahí. Me puse en contacto con gente con la que no había hablado en años. Mi prima Olivia, que una vez me contó que Brandon la metió en problemas en una reunión familiar y me echó la culpa a mí. Mi tía Sherry, que siempre me apartaba discretamente en las bodas para susurrar, tu padre siempre ha sido más duro contigo. Incluso una antigua vecina que solía cuidarme y vio de primera mano cómo mi padre trataba a sus hijos de manera diferente. Cada uno me dio una pieza del rompecabezas. Y con cada pieza, la imagen se aclaraba. Esto no era un malentendido. Esto era un patrón. Toda una vida de amor condicional, afecto retenido, manipulación y control. Tara, por su parte, era una fuerza de la naturaleza. Escribió líneas de tiempo, cotejó calendarios antiguos, encontró los recibos de cada vez que pagamos nuestros propios viajes a eventos familiares mientras que los vuelos de Brandon estaban cubiertos. Hizo una hoja de cálculo de los regalos de cumpleaños, los nuestros contra los suyos. La diferencia no era solo emocional, era cuantificable. Incluso investigamos los eventos escolares. Resulta que mi padre había asistido a las ferias de ciencias y recitales de danza de los hijos de Brandon. Ni una sola vez se había presentado por Liam o Maisie. Ni una sola vez había preguntado. El equipo de Claudia compiló todo en una única y aterradoramente detallada carpeta titulada Historia de daño. Cuando la hojeé, sentí que estaba mirando un caso de estudio. Solo que no era la historia de un extraño. Era la mía. Pero no nos detuvimos solo en la defensa. Porque mientras escarbábamos en el pasado, se presentó una oportunidad en el presente. Una tarde, recibí un mensaje de mi abuela. Solo 3 palabras. Él no sabe. La llamé de inmediato. ¿Qué es lo que no sabe?, pregunté. Ella dudó, luego dijo, que lo dejé fuera de mi testamento. Parpadeé. ¿Qué hiciste? Lo cambié el año pasado después de Navidad. No podía soportar ver lo que les hizo a esos niños. Os dejé todo a ti y a los nietos. Estaba atónito. Mi abuela no es multimillonaria, pero tampoco está en la ruina. Es dueña de su casa, tiene un buen colchón de ahorros y, lo más importante, todavía posee la cabaña familiar del lago.
La misma cabaña que mi padre ha estado presumiendo que heredaría durante años. Él cree que es suya, dijo. Ha estado planeando reformas. Incluso les dijo a los gemelos que podían quedarse con la habitación de arriba. Pero no podía soportarlo. Esa cabaña debería ir a alguien que realmente entienda lo que significa la familia. Me senté lentamente. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque se va a enterar pronto. Y cuando lo haga, querrás estar preparado. Tenía razón. Así que añadí una nueva pestaña a la carpeta, una etiquetada como apalancamiento de activos. No iba a usar el testamento en su contra. Todavía no. Pero era una carta en mi mano ahora. Y cuando llegara el momento de jugarla, me aseguraría de que toda la mesa se volcara. Mientras tanto, algo interesante comenzó a suceder. A medida que me alejaba de mi familia, otros comenzaron a acercarse. Los vecinos que antes solo saludaban desde el otro lado de la calle nos invitaron a barbacoas. Los padres de la escuela que antes solo intercambiaban saludos educados al recoger a los niños comenzaron a charlar, a establecer vínculos, a invitar a nuestros hijos a jugar. Incluso Evan, el dueño de la cafetería, se ofreció a organizar una noche de arte padre-hijo después de ver el revuelo del espectáculo de talentos. Enseñé a los niños a dibujar superhéroes mientras sus padres bebían lácteos y sonreían. Maisie llevaba una capa y me llamaba Capitán Lápiz. Liam ayudó a gestionar la hoja de registro como un pequeño becario. Estaba construyendo algo mejor, una comunidad real. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio, Claudia me dio una nueva tarea. Escribe una declaración. No una legal, una personal. Algo desde el corazón. Pasé un fin de semana trabajando en ello. Noches largas, mañanas tranquilas, páginas arrugadas y reescritas hasta que finalmente tuve algo que se sentía verdadero. No compartiré todo aquí, pero una parte aún destaca. No estoy tratando de separar a mis hijos de su familia. Estoy tratando de protegerlos de una versión de la familia que les enseña que el amor es una recompensa que se gana en lugar de algo que se recibe. Crecí creyendo que nunca era suficiente. Me niego a que mis hijos crezcan creyendo lo mismo. Claudia lo leyó, asintió. Eso los aplastará en el tribunal. Pero aún así, no estaba satisfecho. Porque la victoria legal no era el objetivo final para mí. No solo quería ganar. Quería exponer. Quería que cada mentira que habían contado sobre mí, cada media verdad, cada manipulación, cada vez que intentaron pintarme como el hermano inestable, celoso y amargado, se desmoronara bajo el peso de la verdad. Así que hice un último movimiento. Creé un sitio web privado, protegido con contraseña, solo por invitación, solo para la familia. Era limpio, profesional, titulado simplemente para que conste. Dentro, publiqué todo. No diatribas, no acusaciones, hechos. Capturas de pantalla, fotos, mensajes de voz, desgloses de la línea de tiempo, declaraciones de personas que sabían la verdad, vídeos de Liam y Maisie llenos de alegría en la vida que habíamos construido, una galería de las obras de arte de la exposición de la cafetería, una comparativa de los regalos de Navidad, la carta, los papeles de la visita, el cambio en el testamento, redactado pero claro. En la parte superior, escribí, no tienes que creerme, solo tienes que verlo. Y luego se lo envié a todos. Tías, tíos, primos, incluso a la esposa de Brandon. Luego esperé. Por primera vez en mi vida, ellos estarían a la defensiva. Porque la verdad ya no era algo que guardaba dentro. Estaba ahí fuera ahora. Y les gustara o no, la narrativa había cambiado. Ellos habían comenzado esta guerra. Pero yo había pasado toda mi vida preparándome para el día en que dejaría de jugar a la defensiva. Y en el momento en que comenzara esa audiencia judicial, no entraría como la oveja negra. Entraría como el lobo que nunca vieron venir. 3 días antes de la audiencia, mi teléfono sonó mientras esperaba en la fila para recoger a los niños de la escuela. Número desconocido. Casi lo ignoro. Probablemente una llamada automática o un último intento desesperado del abogado de mi padre para discutir los términos. Pero algo me dijo que contestara. Jordan. Era Rachel, mi prima, la que me había advertido por primera vez sobre las mentiras que Brandon estaba difundiendo en la fiesta de Año Nuevo. No había sabido nada de ella en semanas.
Hola, dije con cautela. ¿Qué pasa? Sonaba alterada. Necesitas ver algo, pero no lo has conseguido de mí. Vale. Una pausa, luego un suspiro. Revisa tu correo electrónico. Te he reenviado capturas de pantalla del antiguo chat grupal de Julie. Lo dejó abierto en su iPad durante una cita de juegos. No sé si fue a propósito, pero vi tu nombre. Se me apretó el estómago. ¿Qué tipo de chat grupal? El que tiene con los amigos de la Universidad de Brandon y algunos de sus compañeros de trabajo. Han estado bromeando sobre el caso de las visitas, burlándose de tus hijos. Y su voz bajó. Brandon admitió algo sobre los regalos, sobre la Navidad. Me detuve en un aparcamiento, con el corazón latiendo con fuerza. Rachel, ¿qué dijo? Se jactó de que le dijo a tu padre que consiguiera los regalos de los niños para sus hijos como venganza por estar siempre en segundo lugar. Dijo que quería ver qué se sentía al robarle la alegría a tus hijos. Que tu reacción hizo que valiera la pena. No dije ni una palabra. No fue necesario. Rachel susurró, está todo en las capturas de pantalla. Te las he enviado. Es que... Ya no podía guardármelo. Gracias, dije en voz baja. Cuando abrí el correo electrónico, la primera imagen era el encabezado de un chat grupal titulado Solo Reyes, con emoticonos de una corona y una botella de champán descorchándose. Los mensajes eran peores de lo que esperaba. Bromas sobre el canto de mi hija. Burlas de la cara de llorón de Liam. Brandon escribiendo, le dije al viejo exactamente lo que querían los mocosos de Jordan. Hice que se los regalara a los gemelos. El tipo se puso rojo como un tomate. Julie casi se muere de la risa. Otro mensaje, ¿crees que alguna vez le crecerá la columna vertebral? El tipo lleva llorando por ser el segundo desde el 96. Se creían invencibles, que nadie los estaba observando. Olvidaron la regla de oro de la traición, alguien siempre está observando. Y a veces ese alguien tiene conciencia. Con el permiso de Rachel, envié las capturas de pantalla directamente a Claudia. Su respuesta llegó 5 minutos después. Acaban de entregarnos la victoria en bandeja y luego han incendiado su propia casa. Esa noche, imprimí todo y lo metí en la carpeta. Luego hice una última actualización en el sitio web privado. Una pestaña final, intención, con esas capturas de pantalla del chat, con fecha, verificadas, sin editar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi padre. No contesté. Una hora después, llegó un mensaje de voz. Su voz sonaba diferente, no enfadada, no exigente, preocupada. Jordan, llámame, por favor. Necesitamos hablar antes de que esto se nos vaya de las manos. Yo. No lo sabía. No sabía que Brandon dijo esas cosas. No devolví la llamada. Porque ya no era mi trabajo explicar las consecuencias de sus elecciones. Era su trabajo sentirlas. El día de la audiencia llegó gris y frío. El tipo de día en que todo se siente pesado. Tara me tomó la mano en el pasillo del juzgado mientras Claudia hojeaba la carpeta como un cirujano preparándose para una operación. Liam y Maisie se quedaron en casa con un amigo. No queríamos que estuvieran cerca de esto. Mis padres llegaron 15 minutos tarde. Mi padre llevaba su abrigo de gala militar como si eso significara algo aquí. Brandon también vino, para apoyar. Julie no apareció. Probablemente decidió que no era digno de Instagram. Mi padre no me miró, ni una sola vez. Claudia hizo todo el trabajo en el tribunal. Tranquila, precisa, quirúrgica. Expuso el caso metódicamente, documentando el largo patrón de manipulación emocional, exclusión y la clara instrumentalización de los regalos como medio de control. Luego presentó las capturas de pantalla. El juez levantó una ceja. ¿Y esto está verificado? Sí, señoría, respondió Claudia. Fueron recibidas por un miembro de la familia en el chat grupal, presentadas voluntariamente y cotejadas con contactos conocidos. El tribunal quedó en silencio. Brandon se puso pálido. Mi padre finalmente me miró, pero yo no me inmuté. Claudia cerró con nuestra declaración, la misma que había escrito semanas antes, la que decía,
Me niego a que mis hijos crezcan creyendo que el amor es un premio que tienen que ganar. El juez no deliberó mucho. Petición denegada. Sin visitas. Sin derechos concedidos. El juez incluso añadió una nota sobre el potencial daño psicológico debido a la malicia demostrada. Se había acabado. O eso pensaba. Mientras nos levantábamos para irnos, Brandon cometió un error. Uno final. Dijo con desprecio, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera: espero que disfrutes de la cabaña de la abuela, perdedor. Nunca serás él. Fue entonces cuando lo supe. Aún no lo sabía. Me giré lentamente. En realidad, dije, tranquilo y en voz baja. Ya lo he hecho. Él parpadeó. ¿Hecho qué? Sonreí. Disfrutarla. Llevé a los niños a la cabaña el fin de semana pasado. La hoguera funciona genial. También arreglé el muelle. La cara de Brandon se contorsionó. Estás mintiendo. Mi padre se volvió hacia mí, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué cabaña? Tara me rodeó con su brazo. Ella cambió el testamento. Hace un tiempo. Miré a mi padre. Le dijiste a Brandon que podía remodelarla. Elegir una habitación arriba. Supongo que deberías haber leído la documentación. Por una vez, ambos se quedaron sin palabras. Sin rabietas, sin gritos, solo el sonido de todo lo que creían controlar deslizándose entre sus dedos. Salimos del juzgado en silencio. Sin fanfarrias, sin baile de la victoria, solo paz. Pasaron las semanas. La primavera se abrió paso. Los árboles florecieron. Los niños nunca se enteraron de la audiencia. Nunca supieron la fealdad que se había dirigido contra ellos. Los dejamos permanecer inocentes. Tara y yo los llevamos a la cabaña de nuevo. Construimos un columpio en el patio trasero, asamos perritos calientes, lanzamos piedras al lago. Liam atrapó una rana y la llamó Capitán Croak. Maisie inventó una canción sobre las nubes de azúcar y la cantó con un palo como si fuera un micrófono. Volvimos a ser nosotros mismos, completos, intactos. Una tarde, me senté solo en el porche mientras el fuego crepitaba detrás de mí. Pensé en mi padre, en Brandon, en cuanto había deseado una vez su aprobación, su orgullo, y en lo poco que lo necesitaba ahora. Porque había construido algo mejor. Porque ellos me habían descartado. Pero yo había escrito mi propio final. Y mientras veía el sol sumergirse tras el lago, me di cuenta de algo. Habían pasado toda su vida tratando de mantenerme pequeño. Pero cuando me empujaron fuera de su familia, me dieron el espacio para construir la mía. Y esta vez, la construí lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera quitármela de nuevo.